Arratsaldeon eta ongi etorriak ondare artistikoa eta kulturala Gerra Garaian mintegira. Ohore bat da guretzat oso adituak diren, zareten, islari guzti hauek gurekin izateaz, baita zuek guztiak ere haiek entzuteko. Lehenbizi, eskerrak eman nahi dizkiot nire lankidean Atereri, dokumentazio zentroko arduraduna eta jardunaldi hauek egitea ahalbidetu duen pertsona izan delako. Eta noski, bereiekin batera, Nagore, Idoia eta museoko beste lankidei, baita zuzeneneko teknikariari, Gernikako kulturetxea eta udalari. Espero dezagun atxoko apagoi hori gaur lasai utziko gaituena. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos a esta jornada sobre el patrimonio artístico y cultural en tiempos de guerra que celebramos hoy y mañana en Gernika, organizadas por el Museo de la Paz de Gernika y el Centro de Documentación. Llevábamos muchos años ronroneando este tema y queriendo abordarlo. Casi lo conseguimos el año pasado y no fue posible. Y bueno, este año pues estamos muy contentas de que sea posible. Es un honor para nosotras contar estos días con ponentes tan expertos en la temática a abordar y contar también con un público interesado en estos temas. Después de una semana de muchísimos actos y de muchísimas cosas aquí en Gernika, recordando el 88 aniversario del bombardeo. Bueno, primeramente quería agradecer a Ana Tere, compañera y responsable del Centro de Documentación, porque aunque yo esté presentando las jornadas, ella es la artífice de que esto haya sido posible, y también agradecer al resto de compañeras, a Nagore, Idoia y a las otras compañeras del museo, a los técnicos, al técnico, a Jesús de Susenean, a la Casa de Cultura y al Ayuntamiento de Gernika que nos posibiliten estar hoy aquí en la sala de la Yalay. Esperamos que todos los inconvenientes del apagón de ayer nos den una tregua estos 2 días, de verdad, para poder aprender y disfrutar de un tema tan interesante como este. Y bueno, ¿qué decir a expertos que saben tanto de patrimonio sobre patrimonio? Pues poco, ¿no? Simplemente, quería recordar un poco, ¿no? Pues que cuando hablamos de patrimonio cultural, ¿no? Nos referimos a ese legado material inmaterial transmitido, ¿no? Por las generaciones pasadas y que una comunidad conserva y disfruta para proteger a las generaciones futuras. Este legado, ¿no? Que no solamente incluye el patrimonio material, sino también el patrimonio inmaterial, ¿no? Que durante muchos años ha pasado un poco más desapercibido y que yo creo que en los últimos años se le está dando su importancia. Estos días nuestra pretensión es un poco adentrarnos a conocer cuáles fueron las acciones de salvaguardia y protección del patrimonio, no solamente durante la Guerra Civil, que es nuestro tema, ¿no? Pero no solamente durante la Guerra Civil y en el Estado, y con un caso más particular tratando el tema en Euskadi y en Cataluña, pero también nos parecía importante, ¿no? Porque por desgracia, como está habiendo muchas otras guerras civiles y muchas otras guerras en el mundo, ¿no? También nos parecía importante abordar un poco qué ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, con el expolio nazi y qué está pasando hoy en día también y de lo que no sabemos y seguramente en unas décadas, en unos años empezaremos a saber más en conflictos actuales como pueden ser los de Ucrania, ya no tan actual, pero que sigue como Siria, ¿no? Y en otros lugares en los que está habiendo tal devastación como es en Gaza. Y bueno, sin más, pasarles la palabra ya al primer ponente, Arturo. Vamos a tener 2 momentos esta tarde. En este primer momento vamos a tener Arturo Colorado Castellari, Francisco Javier Muñoz y Santos Mateo Rusilló, que nos van a hablar un poco de las actuaciones para la salvaguarda del patrimonio artístico-cultural durante la Guerra Civil. Luego tendremos una breve pausa para el café y seguiremos con la segunda parte. Paso a hacer tu presentación, Muy bien. Arturo. Bueno, primero es un honor tenerte aquí porque, nosotras tuvimos el placer de ir a Madrid a los congresos que tú organizaste, que nos parecieron súper interesantes. Creo que fue uno en el 2010 y otro en el 2019. Y en ese momento no estábamos pensando algún día tendremos que traer a Gernika a esta gente, ¿no? Y que nos lo cuenten en Gernika y mira, ha llegado el día, entonces contentas de eso.
Una breve reseña de una persona tan experta como Arturo Colorado Castellari, que es catedrático y emérito de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en arte visual, patrimonio y comunicación. Ha sido codirector del grupo de investigación Museo I+D+C e investigador principal del proyecto de I+D de excelencia, investigación histórica y representación digital accesible. Ha sido director de varios congresos internacionales, entre los que destacan los titulados Patrimonio, Guerra Civil y Posguerra, celebrados en el Museo del Prado en el año 2010 y en el 2019, y el Instituto de Patrimonio Cultural de España y la UCM en 2017. Él es autor de varios libros, como Del arte rupestre al digital o La mirada múltiple, imagen y tecnología en el arte moderno, destacando la tetralogía sobre patrimonio, guerra y posguerra, publicada por la prestigiosa editorial Cátedra, Éxodo y exilio del arte en el año 2008, Arte, revancha y propaganda en el año 2018, Arte, botín de guerra en el 2021 y el reciente Arte y caja de reparaciones en el 2023. Sin más, paso la palabra a Arturo, que nos va a hablar hoy de incautación, custodia, bombardeo, traslado y expolio del arte. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la presentación y por la invitación de estar aquí, que es una oportunidad de verdad de conocer Guernica y el museo y participar en estas jornadas tan interesantes. El tema que se me ha pedido es una visión de conjunto de todo lo que es el proceso de incautación, custodia, bombardeo, traslado y expolio del arte durante la Guerra Civil y la posguerra. O sea, estamos hablando, por lo tanto, de los años 36 aproximadamente a 45 del siglo XX, donde se produce, pues seguramente, el mayor movimiento de obras de la historia de España y el mayor expolio de arte que se ha producido en nuestra historia. Voy a ser muy sintético por el tiempo de que disponemos y procurando ser lo más didáctico y sistemático posible. Digamos, vamos a dividir esta presentación en dos apartados. Uno, la guerra civil, el patrimonio artístico. Hablaremos de incautación republicana, custodia republicana, bombardeo franquista, traslado republicano y evacuación al extranjero. Y la segunda parte sería el expolio artístico durante la posguerra, con la política de devoluciones del servicio franquista en la posguerra, las confiscaciones de las obras de represaliados y exiliados y finalmente el numeroso contingente de obras víctimas del desvío de las entregas en depósito por el servicio de defensa del patrimonio artístico nacional franquista a museos, organismos, iglesias, particulares, etcétera, que todavía hoy día, en su inmensa mayoría, siguen en el destino que se les deparó durante la posguerra. Empezamos por la guerra, incautación y custodia. Vemos sintéticamente el mapa de la península ibérica tal como queda dividido después del golpe de Estado militar. La zona republicana aparece en blanco y en verde, para no caer en tópicos cromáticos, es la zona golpista. Esta división va a ser fundamental para entender por qué la zona republicana se dedica a incautar y a conservar y a almacenar obras de arte y en la zona franquista no se hace prácticamente nada en esta tarea. Al principio de la guerra hay unos peligros evidentes como la reacción popular contra el golpe de Estado militar. Se producen daños, incendios a iglesias, a conventos, o se producen ocupaciones de palacios de la nobleza, y eso produjo daños indudables en el patrimonio, hasta que el gobierno de la República, digamos en el plazo de 2-3 meses, consigue controlar la situación. Aquí tenemos a Josep Renau, el que fue director general de Bellas Artes, un pintor y cartelista valenciano, de la época que tuvo un papel fundamental en toda esta tarea, y esta dirección general de Josep Renau desarrolló un plan de protección del patrimonio en peligro mediante una campaña de protección, de pedir la protección por el patrimonio,
además con eslóganes tan evidentes como obreros de hoy, respetad la labor de nuestros compañeros de ayer, como una especie, digamos, de preservación del patrimonio que era de todos. Para realizar este cometido, la República crea, a los pocos días del golpe de Estado militar, un organismo que va a ser el protagonista de todo este proceso, que es la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico. Un organismo que nace, insisto, en una época muy temprana y que está presidido por un pintor, en este caso extremeño, Timoteo Pérez Rubio, que para mí realmente es el gran protagonista de toda esta historia. Y cito aquí algunas declaraciones que hace Timoteo Pérez Rubio cuando las obras llegaron hasta Ginebra, las más importantes, que ahora hablaremos de ello. Hubo un periodista suizo que le hizo una pregunta: bueno, ¿ustedes qué han hecho? ¿Por qué traen tantas obras hasta Ginebra? Y dice: mire, nos hemos dedicado a incautar, a recoger, a almacenar obras. Las más importantes las hemos trasladado, y así es como están en Suiza, en Ginebra, pero con el compromiso de, una vez realizada la incautación, expedíamos los certificados correspondientes, levantábamos actas de las obras confiscadas o incautadas, con el compromiso de devolverlas una vez la guerra acabada. Bien, esa perspectiva que da Timoteo Pérez Rubio no se puede demostrar porque la guerra la perdió la República. Lo que sí sabemos es qué hizo el franquismo con esas obras evacuadas o las que permanecieron en territorio del Estado español. Y Timoteo va a ser la persona que acompañe las obras y todo el proceso de incautación a lo largo de toda la guerra. Primera tarea fundamental: la incautación, registro y depósito de obras de arte. Son miles los bienes de todo tipo: pinturas, esculturas, porcelanas, piezas de orfebrería, tapicería, tapices, etcétera, que son recogidos y almacenados en grandes depósitos. Aquí vemos una obra trasladada o un crucificado. El registro de las obras, hay inventarios, libros de registro, uno de pintura, otros de muebles, otros de objetos. Entre esos objetos aparecen también esculturas, piezas de porcelana, etcétera. Y el depósito de estas obras en grandes almacenes. Aquí vemos uno de ellos, la Basílica de San Francisco el Grande en Madrid, que fue depósito de carruajes y de piezas de todo tipo de las obras incautadas. Esos registros permiten saber de dónde procedían las obras cuando ese origen estaba claro, que no es en todos los casos. Y el mayor de los peligros no vino de esa primera reacción revolucionaria frente al golpe de Estado, sino del bombardeo sistemático de la aviación nacionalista, franquista, y de sus aliados alemanes, nazis e italianos fascistas. Aquí vemos un ejemplo concreto. El 16 de noviembre del año 36, el Museo del Prado sufrió uno de estos bombardeos, que cayeron varias bombas incendiarias sobre el propio museo. Felizmente no llegaron a explotar, y varias cayeron en el Paseo del Prado. Aquí vemos los efectos del bombardeo en algunas fotografías, y esto fue el detonante fundamental para que el gobierno de la República decidiera una decisión realmente difícil de adoptar, porque no había precedentes en este sentido, que fue recoger las obras más importantes. Está hablando de Velázquez, del Greco, de Zurbarán, de Rivera, de Tintoretto, de Rubens, las obras fundamentales del Prado, y proceder a su empalaje, carga y traslado huyendo del Madrid cercado y bombardeado. Este trayecto de las obras evacuadas, del Prado había más de 500. Ahí estaban las Meninas, por ejemplo. Pero ahí estaban las obras de Goya fundamentales. Marchan ya desde noviembre del 36 a Valencia, que era la nueva capital de la República, y en el transcurrir de la guerra marchan después a Cataluña, y de Cataluña pasan, y eso ya sería el final de la historia,
atraviesan en las peores condiciones imaginadas a Francia y finalmente a Suiza. En Valencia las obras son almacenadas en las torres de Serranos de Valencia, unas torres góticas de la antigua muralla medieval de la ciudad, y que son especialmente las torres fortificadas para almacenar allí las obras fundamentales del Prado, y estuvieron las Meninas, por ejemplo. Pero transcurre la guerra y hay en el año 37 una nueva amenaza fundamental, que es la amenaza franquista de cortar el territorio republicano a la altura de Castellón. Y lógicamente en este caso el gobierno de la República decide trasladar de nuevo las obras, o sea, otra vez cargar las obras en camiones. Imagínense el esfuerzo que supuso toda esta política de evacuación. Y las obras finalmente llegan al norte de Cataluña, al Castell de Peralada, a la mina de talco de la Vajol y después a Figueres. Son tres enclaves fundamentales de todo el tesoro artístico español, de lo más importante, el tesoro artístico, que serían los últimos depósitos en territorio republicano español que digamos que conocemos. La guerra continúa, la amenaza franquista ya conquista gran parte de Cataluña, se acercan las fuerzas franquistas imparables hacia el norte de Cataluña. Ahí tenemos señalado en el mapa los enclaves de los depósitos republicanos de obras de arte. El avance franquista, estamos en el 2 de febrero del año 39, y en estas circunstancias, un caso insólito de la historia es que se forma un comité internacional para el salvamento de los tesoros de arte españoles, un comité internacional compuesto por los principales museos del mundo democrático. Estamos hablando del Louvre, estamos hablando de la National Gallery, estamos hablando de museos suizos, belgas, británicos, incluso de Estados Unidos, de Holanda. Aquí tenemos a los conservadores, que son, digamos, los héroes de esta evacuación activa hacia el norte desde el norte de Cataluña a Francia, y este comité internacional envía 2 delegados al norte de Cataluña para hablar con el gobierno republicano y convencerle que acepte la evacuación de ese tesoro artístico almacenado a Francia y de allí a Ginebra. Al principio el gobierno republicano se resiste, dice que no puede perder el control sobre un patrimonio que pertenece al pueblo español. Pero el bombardeo sistemático franquista de sus aliados se encarga de convencerle de que no hay otra alternativa. Finalmente, después de 3 reuniones intensivas e intensas en estos días, el 3 de febrero se establece lo que yo he calificado como Acuerdo de Figueras, que es un convenio que establece el Comité Internacional con el gobierno republicano para permitir la evacuación en las condiciones más terribles que podemos imaginar, el éxodo republicano, el bombardeo, en condiciones de las carreteras completamente ocupadas. Y en esas condiciones, en 71 camiones, se evacúa a Francia lo más importante del patrimonio artístico español. Aquí tenemos los 71 camiones en distintas etapas, con una interrupción de 2 días debido a la intensificación del bombardeo. Así es como las obras, después de los camiones, son cargadas en un tren especial que llega a Ginebra, y los funcionarios de la aduana suiza, muy atentos y muy escrupulosos, pesan el cargamento y dicen que eso pesa 1.868 bultos, que pesan 139.890 kilos. Ahí estaban las Meninas, o sea que realmente, la pasión del funcionario de calificar de peso lo que eran allí las obras más importantes del patrimonio artístico español. Esta es la estación de Cornavin, en Ginebra, y después el Comité Internacional se dedica a abrir las cajas, a sacar aquellos tesoros, a levantar un inventario. Ese inventario existe, y eso nos permite saber qué obras fueron evacuadas a Ginebra y si volvieron y qué pasó después con ellas.
Aquí tenemos el inventario de un Rafael, de un Greco, etc. Y se desarrolla del 2 al 24 de marzo del año 39, hasta que el gobierno franquista consigue interrumpir el inventario, porque su único deseo era recuperar las obras, mejor dicho, conseguir las obras, sacarlas de las manos de la Sociedad de Naciones donde estaban, y lanzar la propaganda de que el gobierno de la República, los rojos, habían saqueado el patrimonio artístico español, que lo habían llevado al extranjero para venderlo y llevárselo a Rusia. O sea, la propaganda fue realmente intensa en ese sentido, y rescatar ese patrimonio para el pueblo español y devolverlo. Finalmente, la Sociedad de Naciones cede, el inventario queda interrumpido, desgraciadamente. Las obras son cargadas y con la excepción de una pequeña exposición de obras que se hace en el Museo de Arte y de Historia de Ginebra, las obras vuelven finalmente el 7 de septiembre del año 39, y así es como el ABC puede titular en la cabecera del periódico: completo el Museo del Prado. El Prado no había perdido ni una sola obra. Y adelanto que no solamente no perdió, sino que ganó. Ahora veremos por qué. Después, a través de las entregas franquistas de obras que no eran del Prado y que fueron entregadas al Prado. De eso hablaremos al final, cuando hablemos del expolio precisamente franquista. Aquí estamos ya en el expolio. Entonces empezamos con esa política de devoluciones del servicio franquista. ¿Por qué hablo de servicio? Porque el franquismo creó un organismo llamado Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, vamos a llamarle servicio a secas, si no es imposible, y en hora tardía, en el año 38, y que fue el encargado de hacer las devoluciones, y vamos a poner devoluciones entre comillas, a sus legítimos propietarios. Claro, la pregunta era, y yo lo digo como investigador, mi primera investigación fue la evacuación del Prado. Y después me preguntaba, bueno, ¿qué hizo el franquismo con esas obras evacuadas y con las miles de obras que permanecieron en España? Estamos hablando de un contingente de obras, vamos, fácilmente podemos llegar a las 40.000 piezas patrimoniales. Pues la historia es un tanto sorprendente, porque este Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, hay una orden de mayo del 39 que establece la devolución a entidades y particulares de los elementos en conjunto rescatados. El concepto de rescate es permanente en el franquismo. Hay grandes depósitos que son fundamentalmente depósitos republicanos: Museo del Prado, Museo de Arte Moderno, Museo Arqueológico, Palacio de Exposiciones del Retiro, Palacio Real, etcétera, que son depósitos republicanos que se convierten en depósitos franquistas, con documentación republicana facilitada por los agentes republicanos, con lo cual el franquismo tenía una documentación en la mano, y eso se puede demostrar de manera fehaciente, y empieza a hacer las devoluciones. Dado que hay cantidad de obras que desconocen el origen, en teoría se monta unas exposiciones para que la gente pueda acudir a las exposiciones a intentar identificar obras de su propiedad y reivindicarlas. Aquí tenemos dos fotografías de dos exposiciones. Vemos un sacerdote, una serie de señoras observando detenidamente las obras, si son suyas o no. Imaginemos la cantidad de reclamaciones que hubo que no eran auténticamente de los propietarios. Y esa sería una tabla aproximadamente de la entrega. Vamos, en vez de hablar de devolución, hablemos de entrega. De año 39, pues 5.527 obras entregadas de las investigaciones hasta ahora realizadas. En el año 40, 5.300, etcétera. O sea, que vemos que a lo largo de los años 40, 41, 42, 43 va descendiendo el número, porque los depósitos se van vaciando. Hay un dato fundamental, y es que el servicio franquista procedió a la fotografía de gran cantidad de la mayoría de las obras. A veces incluso para ahorrar carrete juntaban en una misma pintura, aquí vemos en una misma fotografía, aquí vemos un ejemplo, varias pinturas,
y este número de fotografías servía para identificar todas ellas, lo cual es una confusión, porque claro, tantas pinturas en una misma fotografía a veces es difícilmente identificable. Pero por lo menos es una pista fundamental en las investigaciones. Las confiscaciones a represaliados y exiliados, hay casos muy concretos, el de Pedro Rico, el alcalde republicano de Madrid, al cual se le incautan una colección importante de 20 y tantas obras, fundamentalmente del siglo XIX, como este Eugenio Lucas, que está en el Museo Casa Colón de Las Palmas, que se acaba de devolver hace un mes y pico, la colección de José Sicardo, el coronel republicano que marcha al exilio, la colección de Ramón de la Sota, que afecta directamente a Euskadi, porque era del PNV, era nacionalista vasco, que fue represaliado y toda su colección importantísima, con Goya, Morales, etcétera, confiscada por el franquismo, o los dibujos de Alberto Sánchez entregadas a la Biblioteca Nacional. El expolio y entrega a distintos organismos, museos. Aquí tenemos cuadros, por ejemplo, el Museo de La Coruña, un arellano importantísimo. Santiago Rosiñol, que se entrega al Museo Provincial de Pontevedra. Juan de Juanes, dos tablas de Juan de Juanes que se entrega al Museo de Bellas Artes de Valencia. Esta obra de Carracciolo que se entrega al Museo de San Telmo de San Sebastián son entregas en depósito a museos de obras que no son suyas, que proceden de otras colecciones, pero así miles. O esta obra de Romero de Torres que se entrega al Museo de Bellas Artes de Córdoba. El Prado me encargó dirigir la investigación sobre las obras que tiene confiscadas en sus fondos. Y así es como surgieron 70 obras. Ahí tenemos una tabla, por ejemplo, del maestro de Lupiana, que procede de una pequeña iglesia de Lleves, en Guadalajara. Un Sorolla, también es una obra confiscada y entregada al Museo del Prado, que pertenece a un particular. Obras de los Lucas, que pertenece a Pedro Rico, o las tablas de Osona, que pertenecen a un señor que se llamaba Gonzalo Rodríguez, que vivía en Castellana número 1 y no fueron capaces los agentes franquistas de ir a Castellana número 1, primero derecha, decir, oiga, aquí vive un tal Gonzalo Rodríguez, que mire, es que tenemos unas tablas de los Osona que pueden ser suyas. Pues no lo hicieron, lo entregaron directamente al Museo del Prado. Así es como la prensa recogió la noticia, porque la verdad es que tenía su morbo que el Prado reconociera que tenía obras confiscadas y entregadas por el franquismo, y de las 25 obras inicialmente declaradas se convirtieron en 70 a partir ya del resultado de las investigaciones que tuve el placer de dirigir. Pero obras entregadas a organismos, a ministerios, no tengo tiempo para entrar en detalles, a la Diputación de Oviedo, después pasan al Museo de Bellas Artes de Asturias. Además que el trasiego de obras es permanente, pasan de unas manos a otras, con lo cual es como una especie de gran rompecabezas que hay que ir armando las piezas, viendo origen, destino, cambios de mano, etc. Las entregadas a la Iglesia, al monasterio de Silos, al Palacio Episcopal de León, que no habían sufrido durante la guerra, por cierto, pero se les entrega obras. Esta obra, por ejemplo, de Antonio Van de Pere, me acabo de enterar hace pocos días que ha sido vendida a México. ¿Cómo es posible que el monasterio de Silos reciba obras en depósito que no solamente no declaran, sino que además se dedica a venderlas? Bueno, Iglesia. Aquí tenemos obras entregadas a distintos organismos eclesiásticos, incluso a particulares. La famosa marquesa de Arnosa, una falsa marquesa que se dedicó a saquear los depósitos franquistas, una señora que iba a decir, oiga, yo soy marquesa, y entregaba una tarjeta, y ese tapiz es mío. Ese tapiz, que medía 6 por 4 metros y medio, se lo dieron a esta señora, que era, insisto, una estafadora sistemática, y es una señora que se ha hecho famosa, incluso han hecho ya una obra de teatro, han hecho, yo qué sé, hasta cómics sobre ella, lo cual me parece muy bien que se dé a conocer a esta personaje sorprendente. Bien,
a un anticuario, como este señor que recibió este cuadro, Antonio Herraiz, obra que ha aparecido en el mercado recientemente. Bueno, digamos que la entrega en depósito franquista, localizados hasta la fecha, son más de 7.000 obras localizadas, pero hay muchas más. Y nada más, desde el punto de vista histórico, yo creo que se puede considerar que la posguerra española, la guerra de la posguerra española, fue el momento de mayor diáspora y reubicación de obras de arte de todo el patrimonio español en su historia. En el año 19, precisamente hablando del Congreso que tuve el placer de dirigir en el Prado, yo creo que fue un punto de inflexión para toda esta historia y su desarrollo. Se publicaron las actas que aparece aquí en la fotografía y han empezado a darse devoluciones, sí. Aquí tenemos un ejemplo y un artículo que yo publiqué en El País precisamente sobre que realmente había una opacidad absoluta sobre el tema de la investigación en este campo y que lo que quedaba era, o lo que faltaba era investigar en profundidad el tema, que no se ha hecho hasta la fecha. Ahora, creo que estamos dando pasos importantes. Ha aparecido una tesis doctoral nueva para la Andalucía Oriental, de la zona republicana, sobre el tema del servicio franquista. En el País Vasco hay noticias que nos dará ahora Javier Muñoz. En Cataluña se están dando pasos que nos informará Santos Mateo. Y creo que empezamos a tener una perspectiva global de todo el Estado, de este fenómeno sorprendente que es el expolio franquista, y que esperemos que algún día podamos alcanzar, concluir y proceder a la devolución de las obras a sus legítimos propietarios o herederos, siguiendo el ejemplo de las devoluciones del expolio nazi, que al fin y al cabo es perfectamente comparable uno con otro. Y nada más, perdón por el tiempo transcurrido y gracias a todos. Muy bien, pues antes de dar paso al siguiente ponente, vamos a quédate aquí por si desde el público alguien quiere hacer alguna pregunta a Arturo. Ah, vale. ¿Alguna pregunta? Creo que nos has dejado todo tan claro y con todo lo que sabes nadie se atreve aquí a preguntarte nada. Muy bien, pues muchas gracias, Arturo. Pues nada, muchas gracias. En todo caso, después quizás cuando acabemos... Sí, luego tendremos un momento.